Muy buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios, hoy realmente nos encontramos aquí, ¿no? Él ha permitido que podamos llegar, ha permitido el transporte o algún amigo o algún familiar que nos pueda traer hasta aquí. Realmente es una bendición el estar aquí, el compartir con los hermanos, el cantar juntos, el alabar juntos, escuchar también todo lo que tienen preparados los hermanos, pero lo más importante, el escuchar la palabra de Dios, es lo más importante, ¿no? Porque eso realmente nos bendice y nos ayuda para avanzar en la semana, cada día, escudriñando y volviendo a practicar en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿no? Bueno, por gracia de Dios también hoy me toca poder alabar, ¿no? Vamos a cantar el himno número 3 del himnario antiguo, ¿no? Del himnario antiguo, el himno número 3. Te loamos, oh Dios. Realmente podemos alabar y adorar a nuestro Señor, ¿no? Más que todo siendo salvos. De esa manera podemos alabar y adorar y que nuestras oraciones puedan llegar directamente hacia el Padre por mediante su salvación. Jesucristo ha venido a morir por nuestros pecados para darnos, ¿no?, la vida eterna, para volvernos a conectar con el Padre, para ser uno con Dios. Realmente su bendición es hermosa, ¿no? Pero además de eso, ¿no?, ¿cuántos están preparados para poder viajar a Argentina o a Colombia, ¿no? Es algo hermoso, ¿no? Anteriormente en Año Nuevo estaba como $500 el pasaje, ¿no? Ahora he averiguado un poco y está como 300 y tantos. Creo que ha rebajado. Bueno, hay que averiguar más, ¿no? Así tal vez podamos viajar todos. Es muy hermoso estar allá. Por gracia de Dios, a mí me ha permitido llegar hasta Lima, Brasil, Colombia y hasta México, lo más lejos que he llegado, ¿no? Ahora me va a permitir llegar hasta Buenos Aires, Argentina, ¿no? Y tan grande y tan hermoso que es ese terreno el cual ha comprado la iglesia, ¿no?, mediante los hermanos. A nosotros también nos espera un terreno igual para poder avanzar, para que puedan entrar muchos más hermanos en la iglesia. Realmente su gracia es infinita, ¿no?
y más que todo su salvación. No nos olvidemos eso, el predicar y alabar su nombre, ¿no? Predicando. Vamos a entonar el himno número 143, por favor. Himno número 143, bellas palabras de vida. Sí, realmente la gracia de Dios es inmensa. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas
qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Realmente sus palabras son de vida, ¿no? De ríos de agua viva, ¿no? Como así a la mujer samaritana le decía, ¿no? Yo te daré de ríos de beber, con ríos de agua viva, ¿no? Esa agua que nunca se va a saciar, nunca se va a acabar, ¿no? Es como la felicidad misma. Nosotros somos felices estando dentro de Dios, ¿no? En el mundo podemos buscar felicidades en diferentes lugares, muy difícil, pero eso nunca nos va a llenar. Más la felicidad que podemos hallar en Dios mismo, esa es realmente la felicidad eterna. En todo momento, en cualquier lugar, su palabra que nos pueda guiar, ¿no? Repasar su palabra, el poder estar con su palabra constantemente, esa es la verdadera agua viva, la cual podemos tomar. Vamos a entonar el himno número 362, por favor. Himno número 362. Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiado en su propio y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiado en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. ¿Cuántos quieren trabajar en la viña del Señor? ¿No? ¿Y cómo es ese trabajo? ¿No? Predicando la palabra. Vayamos donde vayamos, hay que abrir la boca y predicar acerca de la palabra, ¿no? Como dice, ¿no? Y esclavos del pecado, libertar, conducirlos a Jesús, dice. Realmente a nosotros nos han predicado la palabra, ¿no? Hemos podido obtener esa salvación. También nosotros debemos predicar esa palabra para que otros también puedan obtener esa bendición. Y ser felices más que todo, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, vamos a entonar el himno número 460, por favor.
Himno 460. Himno 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, así perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da. Pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Pastor nos decía, ¿no?, el miércoles, constantemente nosotros estamos peleando contra el dolor, peleando contra la situación, contra las aflicciones, contra tantas cosas, pero estamos peleando ¿por qué? Porque no tenemos la vista en Cristo, dice, ¿no? Como dice en este himno, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Cuando vengan situaciones, problemas o aflicciones,
¿A quién tenemos que ver? A Dios, ¿no? A Jesucristo que murió en la cruz. Ver que Él ya venció a todo lo que nos afligía, a toda situación realmente. Es lo más importante, ¿no? Vamos a entonar el himno número 323, por favor. Himno 323. En Jesucristo, el Rey de paz. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir, en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación. Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no podemos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Solo en Jesucristo podemos hallar esa paz. Solo en Él podemos ser salvos, ¿no? Bueno, vamos a pasar. ¿Cómo están? Buenos días a todos, ¿no? Hoy, por la gracia de Dios, justamente nos reencontramos este domingo para alabar y glorificar a Dios. Amén. Están preparando el corazón, ¿verdad? Muy bella las alabanzas. Las alabanzas son muy importantes. Por eso nosotros debemos cantar con el corazón, conectar el corazón directamente con Dios a través de su alabanza, porque es una previa para que vamos alistando ese corazoncito y nosotros vamos a escuchar la palabra de hoy, y eso nos va a dar la fuerza, las ganas y más que todo el seguir la semana entrante con todo nuestro plan, confiando en ¿quién? En Dios, porque de Él es el plan, ¿verdad? Con Él vamos a triunfar, ¿sí? Hoy queremos darle la bienvenida a todos los hermanos que siguen llegando, y los que todavía se encuentran en exteriores pueden ingresar, ¿sí? Los hermanos pueden invitar para que vayan pasando, vayan tomando asiento en esta oportunidad. Mientras, queremos decirle de que hoy domingo nos vamos a glorificar a Dios, vamos a conocer también los diferentes testimonios que los hermanos han venido hoy con el corazón preparado para poder contar a todos los hermanos cómo Dios está trabajando en nuestra vida, ¿sí? Entonces, vamos a empezar como siempre, orando y agradeciendo a Dios por este día tan maravilloso que nos ha dado y este domingo lleno de bendiciones, y para ello vamos a invitar al diácono Alberto Mamani, quien va a dar la oración de inicio del culto. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días.
Vamos a orar, hermanos. Dios Padre, te damos gracias en esta mañana. Usted cada día nos cuida y también nos ayuda en todo, Señor. Señor, hoy estamos esperando para poder recibir la palabra de usted. También usted guíe al pastor Andrés, quien está en Colombia, y los pastores de Bolivia, Señor. Deseamos que usted herede su gracia y su gran bendición. Realmente usted ha preparado el campamento y nosotros también queremos participar. Denos la gracia para que podamos escuchar la palabra del pastor Oxopar, Señor. Realmente en este siglo hemos hallado la gracia como la María quien halló la gracia delante de usted, Señor. Estamos muy agradecidos porque usted también en este año nos ha dado la promesa de los 4 leprosos, Señor. Realmente somos aquellas personas, Señor, en este mundo para anunciar el Evangelio, Señor. Hoy también invitaremos a muchos pastores y a muchas almas y hermanos y hermanas, Señor. Denos esa gracia y también usted abra nuestra boca para anunciar el Evangelio, Señor. Gracias te damos por todo lo que has hecho hasta ahora y también por todo lo que tú harás, Señor. Así queremos dejar todo en su mano. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, en esta oportunidad queremos también decirle a los hermanos que están llegando, sean bienvenidos, y aquellos que se están conectando a través de las redes sociales también síganos, porque hoy vamos a escuchar la palabra de Dios, esa palabra que nos va a dar fuerza y valentía de seguir avanzando la semana entrante, y eso es muy importante, estar conectado con el corazón de Dios. ¿Y cómo vamos a conectar nuestro corazón con Dios? Escuchando su palabra, que es lo más importante para este hermoso camino que es el Evangelio, ¿sí? Entonces, hoy llegó el momento de poder testificar. Los hermanos que están presentes tienen la posibilidad de contarnos cómo Dios está trabajando en su vida tan maravillosamente, ¿verdad? Hay mucho que hacer realmente por la iglesia, por nuestra familia, por nuestros seres queridos, pero para ello primero está Dios. Y Dios ha trabajado grandemente en su vida de ustedes, por eso están acá, no porque ustedes quieren, sino porque Dios ha puesto ese corazón para venir y glorificarle y alabarle y tener un corazón lleno de agradecimiento. ¿Sí? Invitamos entonces a los hermanos que deseen testificar. Ahí tenemos a las hermanas que viene también ya para contarnos cómo Dios ha trabajado en su vida. Las recibimos con un fuerte aplauso. Que Dios les bendiga, hermanos. Doy gracias por la gracia de Dios, estoy acá. Y nosotros estamos en Argentina y estamos esperando también, ¿no? Realmente cómo Dios está preparando también. Quiero agradecer y quiero Gálatas 2:20, la palabra, ese ha sido mi salvación. Y hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Realmente ya no vive mi viejo hombre, sino Cristo vive en mí, hermanos. Eso ha sido mi salvación tan grande. Así Cristo mora. Por la gracia de Dios, también mi testimonio quiero contar. Yo realmente, ¿por qué me fui de acá a Argentina? Yo realmente viajaba, buscaba mucho la plata. Para mí la plata, y no escuchaba, me predicaban,
tenía una comadre. Me decía, la puerta está abierta, comadre. No, yo bailaba en Los Rebeldes. Soy una mujer. Eso en Los Rebeldes, la pollera estaba dando la vuelta, ustedes saben, así es. La loca bailaba, los sonsos me miraban. Yo soy esa mujer. Así que, hermanos, después, para eso, mi comadre le decía, comadrita, la puerta está abierta. Sí, comadrita, tenía 2 corazones. Sí, por encima le decía. Sí, comadre, voy a ir. Ya, comadre, al otro voy a venir. A mi casa venía a las 6 de la mañana. Bueno, y se iba mi comadre. Después seguía, no hacía caso. Pero en uno de esos ha venido el fracaso. Yo viajaba a Charaña y realmente por camión traía la mercadería. Y en uno de esos yo tenía en el alto un depósito. Y en ese depósito se lo sacaron todo, hermano. Yo tenía mi tienda, incluso a mis hijos, día y noche. No dormía para tener plata. Y ha venido el fracaso. Pero ese fracaso había sido para conocer al Señor. Yo doy gloria a Dios. Ahora mi alma realmente busca a Dios. Y ese Dios está vivo en mi corazón. Ese fracaso, es muy bueno los fracasos. ¿Para qué? Yo lloro hoy por alegría. Porque Cristo está en mí, me ha rescatado de la muerte. Gracias, porque con nada puedo realmente pagar a este Dios. Y en su palabra siempre, Romano, Romano 8. Romano 8, por ahí está. Ahí está. Sí. Ahora que Romano 8, del capítulo 1 hasta el 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Realmente, cada día cuando nosotros buscamos la palabra de Dios, por más torpe que seamos, Dios nos da la luz. Y realmente que nosotros ya no tenemos que vivir con nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento de Adán es el peor, ese es el enemigo. Entonces yo realmente de poco no es fácil, pero Dios cada día en la mañana le decía, Señor, dame. Estaba yo en la otra iglesia un poquito que les voy a contar, ¿no? Estoy acá con mi esposo, es más antiguo en esta misión. Yo estaba en otro, pero vivía con la ley. Todos los días quería ser libre de la ley. Todos los días ayunaba. Quería, diremos, todos los días, y ves con la lucha. Y decía mi esposo, ¿por qué cuando venía, él venía y yo de otra iglesia venía?
Y le decía, ¿por qué estás mirando la TV? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Si has ido a la iglesia así. Estaba equivocado, hermanos. Y realmente ahora, gracias a Dios, un día cuando Climing, ¿cómo es? Que ha habido en Argentina, sí, ha venido no a la conferencia, ¿cómo? Seminario. Ahí, eso he dicho a mi esposo, porque él ya se cansó de decirme, vamos los dos. Y él se cansó y me dijo no. Y yo le dije a mi esposo, voy a ir ahí, voy a ir. Vos no me vas a llevar, pero yo voy a ir con él. Ahí entró en ese seminario, el Señor me habló. Y realmente en este tiempo estoy muy agradecido con mi esposo, con mis hijos. Hay luchas, hay todo. Pero hoy también hemos venido con mi esposo a uno que acá tenemos un problemita también, pero ese problema no es nada. Y yo dije, parecía grande, pero cuando nosotros, Cristo está en mí, Él tiene que luchar, pero tengo la fortaleza en Él. No me puede, por eso tenemos que nacer, como dice el Señor, tenemos que nacer de nuevo. Nuestra carne tiene que morir y el Espíritu es la que tiene que estar con nosotros. Y por eso en este día, hermanos, y a los que están, hermanos, ustedes lean la palabra, busquen al Señor cada día, no se pierdan, cada domingo. Tenemos alimento para nuestra alma, para que se sacie. Así como nosotros un fricasé, chicharrón comemos, y así nuestra alma Él ha venido a sacarnos de la muerte a la vida. Por eso estoy muy agradecidos, hermanos. Así que yo les quiero animarles, aunque tengo 73 años, no tengo fuerza en mi carne, no puedo subir diremos a una flota, pero en espíritu estoy fuerte, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanitos. Sí, es importante, ¿no? Es importante conocer que ese hermoso testimonio, así como la hermana, sé que ustedes también tienen mucho que contar, por eso vamos a invitar a otros los hermanos para que pueda pasar, para que podamos conocer igualmente su testimonio y conocer cómo Dios está trabajando en su vida. Recibimos a una hermana también que ya viene por ahí por el pasillo, con un fuerte aplauso. Buenos días, mi nombre es Catherine Coaquira. Yo estoy en la iglesia ya desde el año 2019. Esta es la segunda vez que salgo a testificar desde ahí. Pero bueno, yo quería contarles que yo hace tiempo, este miércoles antes de que los pastores se vayan a Colombia, yo tuve comunión con misionera. Un principio no quería, la verdad. Yo llamaba a misionera y le decía, misionera, ¿puedo tener comunión? Y misionera me decía, no, 4:30 o 5:30, así. Pero yo como que no quería esperar también, así como que no, tengo que ir, así, mañana tengo examen y quería estudiar para eso, así. Pero no sé, que me quedaba así, igualmente, pese a que me quería ir, pero seguía ahí esperando. Y cuando tuve comunión con misionera, yo quería como que contarle cómo yo me sentía, cómo estaba mi corazón, así, porque demasiado tiempo yo me había alejado de la iglesia. Ya no venía a los cultos, ni siquiera ya venía para oficinas, y yo me había alejado totalmente. Entonces yo quería contarle a misionera cómo me sentía. Pero cuando entré a comunión con ella me preguntaba directamente, ¿no? ¿Cómo está en su estudio? Así. Yo le decía que ya estaba terminando, que lo único que me faltaba eran mis prácticas, que yo ya iba a comenzar, ¿no?, mis prácticas hospitalarias ya la siguiente semana. Yo le decía, misionera. Me decía, y directamente no me decía, vaya al campamento, así, Argentina, vaya, participe.
En ese momento yo no sabía qué decirle porque yo había decidido desde un principio no ir así a Argentina por el tema de mis prácticas, como que no quería perder así. Y yo incluso ya decía del grupo de danza a hermana Osemi Paula, yo le decía como que no voy a participar así. Pero cuando misionera me dijo eso, realmente me quedé así atónita, no sabía qué decirle. Y es más, ni siquiera quería mencionarle a misionera como que no voy a ir al campamento, nada así, no quería decirle, pero misionera directamente me decía, vaya al campamento, vaya y hable con sus encargados, me decía, pida permiso, hable, vaya con los folletos, así, explíquele que usted va a ir a representar a Bolivia, me decía. Yo solo decía así con la cabeza, así, pero dentro de mí era como que, ¿cómo voy a hacer eso? Tenía mucho miedo ya. Entonces, diciendo eso no misionera, yo simplemente decía, está bien misionera, sí. Pero de ahí para hasta ahora, ya, bueno, era como que, ¿cómo voy a hacer eso? Yo lo veía muy difícil porque la verdad mis encargados son como que no te vamos a dar permiso, así, no, es muy difícil así que te den permiso, y más cuando me decían que el grupo de danza va a ir una semana antes al campamento, entonces pedir permiso por 2 semanas, no me van a querer dar, decía, no, mi pensamiento, humanamente yo decía eso, no, como que no me van a dar permiso. Hablando con mis papás también, mis papás como que me decían, no, así, no vas a ir, porque si quieres ir, sabrás de dónde sacar el dinero, me decían a mí, porque no queremos que pierdas tus prácticas, es como que pierdes una oportunidad así de poder trabajar en ese hospital, de que te conozcan, así, tú quieres ir al campamento y vas a perder, me decían. Y al final era como que no sabía qué hacer, pero yo también quiero seguir la guía de misionera, quiero ir al campamento, ¿no? Y también venía mucha desesperación en mí, como que seguía en mi mente esa pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y hablaba con los hermanos, con los seminaristas, ¿no? Y ellos me decían, sigue así la guía de misionera, ve así, hablar con tus encargados, lleva los folletos. Y yo decía, está bien así, y como que en esta semana voy a ir así a hablar con mis encargados, y lo que yo quería pedir no era que puedan orar así por mi corazón, cual sea la respuesta de mis encargados licenciados, como que quiero que mi corazón esté fuerte así, ya sea no así. Y también como que mediante esta dificultad así que Dios me pone, yo quiero que mis papás no vienen aquí a la iglesia, entonces yo quiero que también por medio de esta dificultad mis papás vean la obra de Dios, vean cómo Él va a trabajar en mi vida en este tiempo, y de esa manera quizás ellos puedan llegar a la iglesia. Realmente ese es mi mayor deseo, así, que mis papás conozcan la iglesia y reciban la salvación. Y ¿puedo decir eso? No, por favor, puedan orar. Gracias. Grande es la obra de Dios. Dios trabaja grandemente en nuestra vida, de diferente forma, porque el amor de Dios es misericordioso, ¿verdad? Y ustedes lo conocen porque a diario le permite avanzar en este hermoso camino que es el Evangelio. Él no mira sus condiciones, Él no mira su defecto, no mira nada de eso, solo mira su corazón. Si ustedes tienen a Jesucristo en su corazón, Dios grandemente obra en nuestra vida. Amén. Vamos a continuar con los testimonios. Testimonios hay desde muy temprana edad, porque desde muy pequeño también Dios trabaja en su vida de todos y cada uno de ustedes. Simplemente hay que guiar y para ello está la iglesia. Vamos a conocer un testimonio de un estudiante, un adolescente en este día domingo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días, hermanos, hermanas. Mi nombre es Franco Aguilar y yo todavía soy parte del grupo de estudiantes de secundaria, ¿no? Yo hoy quería testificar y expresar mi corazón, ¿no? Cómo me siento. Como sabrán, va a haber campamento en Argentina, ¿no? Y en realidad yo no quería ir, no quería participar, porque siempre hay que ver parte económica, todo, ¿no? El tutor, y viendo yo le veía muy imposible, ¿no? Yo veía
que yo decía, no voy a viajar, y en mi mente estaba, no quiero viajar. Entonces, ¿no? Mi guía de danza, la tía Daniela Primavera, me dijo, ¿no? Un día por chat me mandó un mensaje diciéndome, apoya a los jóvenes de danza, hay pocos varones y hermana Paula dice que puedes apoyar para la danza. A un inicio yo le dije, voy a ver, tía, pero esa respuesta para mí era un no. Yo no quería participar sinceramente, pero después reflexionando, pensando, ¿no? Lo que decían los guías de danza, en realidad los estudiantes nunca apoyaron en Campamento Mundial a jóvenes, ¿no? Siempre era puro jóvenes, no estudiantes. Y para mí esta era como una oportunidad única, ¿no? Así, para participar en un campamento mundial como estudiante, apoyando a jóvenes. Entonces yo venía, ¿no? Ya a los ensayos a participar, y yo decía, ¿no? Yo creo que va a estar fácil, pero los pasos también a veces muy duros, ¿no? Dejaban macurcados, no podíamos caminar. Entonces yo cambiaba mi forma de pensar, ¿no? Yo decía, no, ya no quiero viajar, la danza es muy dura para mí, pero también, ¿no? Recordando lo que antes había leído en la Biblia, ¿no? Que decía, ¿no? Todo lo imposible para el hombre es posible para Dios. Yo siempre, esa palabra es la que más guardo en el corazón, ¿no? Porque yo decía en mi casa, pucha, no, estoy macurcado, mañana no me voy a poder levantar de la cama. Mi pierna me dolía, entonces yo decía, ¿no? Me despertaba así, quería pararme y no podía pisar, ¿no? Entonces yo decía, no, ahorita si no me paro y no voy al ensayo, voy a hacer caso a la carne, y la carne no es nada. Entonces yo me apoyaba en eso, ¿no? Yo decía, para mí es imposible ensayar, bailar con los jóvenes porque es muy difícil, ¿no? Y yo me recordaba, pero todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y también, ¿no? Yo le decía a mi mamá, ma, quiero viajar a Argentina al campamento. Y ella me decía, ¿no? Ah, sí, sabía que me ibas a decir eso tarde o temprano. Entonces yo le decía, entonces, y ella me decía, ¿no? Entonces tú no tienes dinero, ¿no? Entonces ora a Dios para que Él te dé tu pasaje. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Para qué voy a orar a Dios? O sea, ¿Él qué me va a dar? Ni siquiera lo puedo ver. Pero ya después, ¿no? Pensando así, me daba cuenta, ¿no? Escuchando también el testimonio de tío Andy, pucha, me daba cuenta de que Dios a él le dio mucha gracia, ¿no? Entonces yo oraba, ¿no? Y oro todavía. Dios, por favor, dame tu gracia para poder viajar a Argentina y apoyar en el campamento mundial. Y así, ¿no? Orando y pidiendo a Dios, ¿no? Hallando la gracia, se va a poder viajar, y espero que todos los que estamos ensayando, todos los jóvenes que estamos ensayando para el campamento, podamos ir, ¿no? Y Dios nos dé la gracia para poder apoyar en la parte de danza, ¿no? De jóvenes. Y eso sería todo. Muchas gracias. Hay algo muy importante que nos enseña la iglesia. Hay algo muy fundamental que la iglesia realmente nos dice a todos y cada uno de nosotros. Que primero decidamos en el corazón, que lo demás ya viene por ayuda de Dios. Nosotros no hacemos nada. Por eso es importante decidir en el corazón, para que Dios ayude. Porque si nosotros tenemos un corazón conectado con Dios, Dios va a ayudar grandemente en nuestra vida. Así como está ayudando a muchos de los hermanos que tienen hermoso testimonio para contarle a todos. Queremos decirle que estos testimonios también están saliendo por las redes sociales. El mundo entero está escuchando cómo Dios está trabajando en su vida. También estamos al aire por la radio Jerusalén. Así que todos están escuchando, ¿no? Gracias a la tecnología, gracias también a que Dios nos permite avanzar con las redes sociales, es que muchas personas están conociendo la misión, el objetivo de la iglesia, que es lo único, escuchar la palabra de Dios. Momento de las presentaciones, y vamos a recibir con un fuerte, pero fuerte aplauso en esta oportunidad al coro Nueva Alegría.
El coro Alegría esta mañana nos va a interpretar dos alabanzas. Soy feliz porque soy de Cristo y volveremos a encontrarnos. ¿Sí? Con ustedes entonces y con nosotros, el coro Alegría. Nuevamente, fuerte los aplausos. Soy feliz porque soy de Cristo, soy feliz
El coro Nueva Alegría se está formando poco a poco porque Dios lo está permitiendo así. Hay nuevos rostros, nuevos hermanos que están justamente incorporándose al coro Alegría. Ustedes también están invitados, queridos hermanos y hermanas. No importa realmente cómo cantemos, lo más importante es decidir en el corazón. Porque Dios pone, Dios trabaja, Dios le va a dar así como a los hermanos. Hace un arduo trabajo ello, pero siempre encomendándose a Dios y ese es el resultado. Unir corazones para cantar y glorificar solamente a Dios, con un corazón lleno de agradecimiento. ¿Sí? Nuevamente démosles un fuerte aplauso al coro Alegría. Queremos decirle a los hermanos que están presentes que llegó el tiempo muy importante del culto de este día domingo, ¿no? Pedirle que pongan modo silencio su móvil, de la misma forma a los hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, Zoom, que prendan su cámara, porque vamos a tener la comunión con el siervo, vamos a escuchar la palabra de Dios y esta vez de la voz del evangelista Emilio Bonifaz. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días, hermanos. Y hoy también por la gracia de Dios, ¿no? Estamos juntos y para poder escuchar la palabra. Y de verdad estoy yo feliz, ¿no? Porque esta mañana amanecí, ¿no? Como vivo y tengo la oportunidad, ¿no? De hoy también para poder servir, ¿no? El evangelio y por eso estaba muy feliz esta mañana. Entonces esta mañana vamos a leer el libro de Génesis capítulo 40. Génesis capítulo 40. Libro de Génesis capítulo 40, vamos a leer esta mañana. Como título tiene José interpreta dos sueños. Génesis capítulo 40. Vamos a dar lectura. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana, y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parece hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, y viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa en mano a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa.
porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves la comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza de los jefes de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Hasta el versículo 22 hemos leído. Y cada uno de nosotros, ¿no? Y recibió la bendición más grande, ¿no? De este mundo. Y desde el año 0, ¿no? Antes de Cristo, muchas personas ya murieron, ¿no? Y por el diluvio, también Sodoma y Gomorra por el fuego, y también por las guerras, ¿no? Que hubo en esta tierra. Muchas guerras, ¿no? Napoleón, Nabucodonosor, y entre otros, ¿no? Como Hitler y otros líderes, ¿no? De este mundo. Hubo guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial también. Entonces murieron muchas personas, ¿no? Pero en este tiempo, y nosotros recibimos esa bendición muy grande, ¿no? Que es el Evangelio. Y en la Biblia habla acerca de un campo donde un hombre encuentra, ¿no? Un tesoro, como oro, ¿no? Encontró un montón de oro. Viendo así, entonces era muy grande, ¿no? Entonces él, ¿qué hizo? Lo enterró y luego se fue, ¿no? Y llegando a su pueblo, él vendió su casa, vendió su terreno, vendió su buey, todo vendió. Luego fue a hacer trato con el dueño de ese campo, porque él descubrió que había un tesoro, ¿verdad? Por eso él hizo trato y compró ese campo. Entonces, al comprar, ¿qué había en ese campo? Un tesoro. Y en Bolivia hay mucho oro, ¿no? Y muchos hermanos buscan el oro, ¿no? Y encuentra, y vale mucho, ¿no? Y el gramo, no recuerdo, 70 o 60 dólares. Entonces el Evangelio, Dios lo compara así, como un campo donde se encuentra un tesoro, y un hombre va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. Así lo compara el Evangelio. En nuestro corazón hay, ¿no? Como el Evangelio. Ese Evangelio que Dios nos dio a conocer, no por nuestra sabiduría. Y recuerdo bien, ¿no? Como estaba siendo condenado porque yo pensaba, ¿no? Era pecador. Ustedes también, ¿no? Ustedes también pensaban que eran pecadores, ¿no? Las mujeres pecadoras, ¿verdad? ¿O no? Así pensamos todos. Toda la humanidad piensa así. Ah, soy pecador, soy pecadora, así. Entonces uno, como es ignorante, ¿no? En la palabra, entonces uno se condena. Entonces así estaba viviendo, pero de repente Dios me dio la gracia, y participando, así como ustedes están sentados en un seminario, Dios me dio la gracia de poder oír, ¿no? El Evangelio.
¿Cuál es el evangelio? De que Dios, viéndome a mí, no siendo un hombre destinado a la condenación, destinado a la destrucción eterna, y envió a su Hijo, enviando a su Hijo de una manera milagrosa, ¿no? Como haciendo nacer por medio de una virgen y a su Hijo que ya existía, pero tomó la carne, el cuerpo, así lo hizo nacer y lo envió a este mundo, ¿no? Por medio de un vientre, luego nacer sin pecado, no como nosotros. Porque a él no tocó, a la Virgen María no tocó hombre, sino el Espíritu Santo ya hizo su trabajo de poder y como poner, ¿no? Dentro del vientre de María, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios estaba al lado de su Padre cuando creaba esta tierra, cuando creaba a los seres humanos. El Hijo de Dios estaba ahí al lado de Él. Con Él conversaba, con Él y hacía las cosas. Él es el primogénito, ¿no? De toda la creación. Ese Hijo, y por medio de la voluntad del Padre, fue enviado por mi causa. Entonces, enviando aquí a la tierra, Él naciendo por medio del vientre de la María, entonces nació sin pecado. Usted, hay iglesia, ¿no? Como dice, y sabe, ¿no? También este nacimiento de Jesús, que fue como un milagro, como un ser espiritual que ya existe, que es el principio y el fin de toda la creación, y pueda entrar al vientre de una mujer, luego nacer. Ese ser nació sin pecado. Es el único ser que puede ser ofrenda por el pecado del mundo. No hay otra cosa que el hombre pueda ofrecer por su maldad, por su pecado. No hay otra cosa que Dios anhelara recibir de su mano de ustedes. Solamente esa ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? El Hijo de Dios. Él nació en este mundo con un propósito. Naciendo, Dios mismo se ocupó de cargar el pecado de nosotros en el cuerpo de Jesús. Vamos a ver el libro de Isaías 53. Libro de Isaías 53. Este libro habla acerca de siervo, dice, ¿no? No habla en nombre de Jesús. En el Antiguo Testamento ustedes no van a encontrar Jesucristo, porque Jesús está como siervo, también en figuras y sombras se encuentra, ¿no? Como cordero, macho cabrio, oveja, paloma. 53 versículo, vamos a leer desde el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya Dios mismo, haciendo nacer de una manera milagrosa en esta tierra a Jesús, Él mismo cargó nuestro pecado en su Hijo. No interesa, ¿no? Si ustedes sienten que Dios un día metiendo su mano en su corazón, ¿no? Luego sacando algo pesado de ahí, ¿no? No interesa eso si ustedes no sentían. O sea, tampoco hubo alguna reacción en su cuerpo.
Pero Dios dice que Jehová mismo, o sea, ¿qué quiere decir? Dios mismo había cargado el pecado de todos nosotros en su Hijo. Entonces, cargando nuestro pecado en su Hijo, entonces todos los seres humanos, ¿cómo debería quedar? Limpio de su pecado. Así debería creer en este tiempo. Pero lamentablemente las personas aún siguen escuchando otra voz que no es Dios, sino es la voz de Satanás. Escucha cómo Satanás trabaja. Ustedes, para darse cuenta la voz de Satanás, tienen que mirar. ¿Qué cosa tienen que mirar, hermanas, hermanos? La palabra tienen que mirar. Dios dice que cargó nuestro pecado en Jesucristo. En Él dice, no dice Jesucristo, ¿verdad? En Él dice. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ya, esta palabra dice que Dios cargó el pecado de todos nosotros. ¿Qué quiere decir? De todo el mundo cargó en Él. Él es Jesucristo. Entonces los seres humanos que aún está vivo en este tiempo, escuchando esta palabra debe creer que ya quedó sin pecado, ¿verdad? Eso es verdadero. Pero otra voz oye, pero no se da cuenta que es la voz de Satanás. Esa voz que dice, tú cometiste pecado, eres pecador, así le dice. Y le muestra, ¿no? Cada momento que comete una transgresión le muestra, mira, tú hiciste esto, eres pecador. Entonces, ¿cómo hace esa persona? De una u otra manera quiere quitárselo ese pecado. ¿Cómo hace? Alguno se arrodilla, luego pide perdón y llora. Alguno dice que exhala, ¿no? Fuera, dice así, ¿no? Fuera, fuera, dice. Así piensa que sale, ¿no? Demonio, sale pecado, así piensa. Todas estas cosas son engaño de Satanás. Por eso la gente cada momento repite, comete pecado, luego hace lo mismo. De mucha manera el ser humano está inventando para quedar limpio de su pecado, pero Dios no acepta. Tampoco le da perdón cuando le piden el perdón, sino que Dios habló ya. Dios habló al mundo que Dios mismo había cargado nuestro pecado en Jesucristo. Entonces las personas que creen en Dios debe creer que ha quedado limpio, sin pecado, porque Dios cargó ya su pecado en otro ser. ¿Quién es ese ser? Jesucristo. Amén. Entonces eso el mundo entero debe oír, la voz de Dios. Porque la Biblia, ¿qué dice? En la Biblia sale un versículo. Muchas personas oran, ¿verdad? ¿Cómo ora? Señor, perdóname, así ora. Entonces, ¿qué quiere decir? Señor, soy pecador, así ora. Entonces, la Biblia, ¿qué dice? Que Dios no oye a los pecadores. Vamos a ver ese versículo. San Juan capítulo 9, versículo 31. San Juan 9, 31. Cuando las personas escuchan muy atentamente la palabra y escudriña, medita, indaga, entonces su corazón se hará uno con la palabra. Pero las personas superficialmente lee la Biblia, acepta la palabra, pero ¿qué se fundamenta en su corazón? El pensamiento de Satanás está muy fuerte. Por eso hasta ahora ellos piensan que Dios y le va a dar la gracia por alguna obra o por haberle pedido el perdón. Así piensa la gente. Vamos a leer este versículo. Dice así. San Juan capítulo 9, verso 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores,
Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aquí es un versículo muy hermoso. Primero aclara a las personas que aún tiene pecado, no puede oír, no puede aceptar su oración, quiere decir. Entonces una persona está orando para que le perdone su pecado. ¿Le oye? ¿Le acepta? La Biblia dice, Dios no oye a los pecadores, pero sale otra frase, ¿verdad? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Tiene que hacer su voluntad. Entonces las personas escuchando hacer su voluntad, ¿qué se imagina? Solo se imagina, pero no ve la Biblia, que es la voluntad de Dios. Usted también puede pensar, predicar, luego y servir, así puede hablar, ¿verdad? La gente también está así pensando. La voluntad de Dios primeramente es cumplir 10 mandamientos que Dios envió a Moisés, así piensa. Luego también dice predicar, no cometer pecado, así habla la gente, así enseñan también algunos, ¿no? Algunos enseñan, ya no cometa pecado, ya debe cumplir mandamiento, así habla la gente, así enseña también. Pero la Biblia, ¿qué dice acerca del que hace la voluntad? ¿Qué es hacer la voluntad? ¿Qué será hacer la voluntad? Nosotros tenemos que ver en la Biblia, ¿verdad? Porque hay una regla. Si usted aplica esta regla, usted automáticamente va a conocer el corazón de Dios. ¿Cuál regla? Hay una regla. Se llama Isaías, Isaías capítulo 34, verso 16. Esa es la regla. Si usted quiere saber la voluntad, quiere hacer, ¿verdad? Porque aquí sale, ¿cómo sale? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Pero siendo pecador, creyendo que aún tiene pecado, Dios no puede oír. Eso tienen que saber las personas. Por más que se esmere, por más que llore, ¿no? Muy fuerte, por más que derrame lágrima, mucha lágrima, no oye. Por más que grite, ¿no? No oye. Porque tiene pecado, no puede oír. Mas sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces hay un secreto. ¿Cómo dice ese libro de Isaías? Vamos a ver el libro de Isaías. Libro de Isaías, versículo 34, versículo 16. Vamos a dar lectura. Inquirid en el libro de Jehová y leed. Si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Ya ahí sale, ¿qué dice? Inquirid en el libro de Jehová. ¿Qué libro? La Biblia se refiere. De ahí dice, tiene que inquirir. ¿Qué significa inquirir? Obtener. Obtener. Inquirir, ¿no? Como recibir. Luego, y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera. Así sale. ¿Qué quiere decir? Lo que nosotros hemos leído y sabemos que Dios no oye a los pecadores,
Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces nosotros tenemos que buscar voluntad, ¿verdad? Su compañera de ese versículo. ¿Qué es hacer su voluntad? Yo tengo que buscar su compañera. Amén. Entonces vamos a ver San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículo 40. San Juan capítulo 6, verso 40. Vamos a dar lectura. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y a hacer la voluntad, ¿qué significaba? Creer en el que Él ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Eso es hacer la voluntad. ¿Por qué? ¿Cuándo va a ver? ¿Cómo lo ve? Que el Hijo de Dios vino a esta tierra, luego había cargado mi pecado. Dios mismo había cargado mi pecado, aunque yo no sentía nada. No sentí nunca, ¿no? Como un palazo o algún me desmayo, nada no sentí. Pero la Biblia dice que ya Dios cargó mi pecado en Él. Quiere decir en Jesucristo. Entonces yo creo eso. Eso es hacer la voluntad. Porque voy a quedar limpio de mi pecado. Amén. Eso es hacer la voluntad de Dios. No es como cumplir mandamiento, hacer buena obra, volverme buena persona. No es eso hacer la voluntad de Dios. Primero es que todo aquel que ve, primero es ver. ¿Qué va a ver? Jesús había venido a esta tierra, luego Dios había cargado mi pecado en Él, luego Dios mismo había permitido que Él muera en la cruz, siendo sacrificado y muriendo en esa cruz, derramando toda su sangre, y al tercer día resucitó. En esa voluntad, viendo eso, yo creo, quedé limpio de mi pecado, ¿verdad? Eso está escrito en la Biblia. Pero mucha gente hasta ahora no puede lograr entender, no puede lograr aceptar esta verdad que está escrita en esta Biblia. Por eso la gente llora. ¿Cómo llora? Señor, perdóname. Así grita, llora. Y su lágrima también sale, ¿no? Así. Y finalmente por tanta lágrima queda como ciego, queda. Porque la lágrima es muy fuerte. Tanto llorar queda ciego. Pero Dios, ¿qué está esperando? Que crean simplemente. Ver lo que Dios ha hecho por sus pecados, luego creer. Eso es hacer la voluntad. ¿Muy fácil o difícil? Muy fácil. Pero lamentablemente la gente, según su imaginación, cree la Biblia. Ese es el gran problema. Por eso, cuando miran la Biblia, entonces saca un cálculo, ¿verdad? Esto quiere decir así. Pero nosotros hemos leído el libro de Isaías. ¿Qué dice? Inquirid. ¿De dónde tienen que inquirir? De su pensamiento, de la Biblia. De la Biblia, ¿verdad? Inquirid, dice. Inquirid en el libro de Jehová y leed. Si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. ¿Qué quiere decir? Es como un rompecabezas. Ustedes alguna vez armaron, ¿verdad? Cuando eran niños. Cuando eran niños nos daban un cuadro cortadito, entonces no tenemos que desarmar, ¿no? Es igual la Biblia. Tiene que jalar de allá, buscar su compañera. Por ejemplo, nosotros hemos leído el libro de San Juan, ¿no? 9:31. Entonces yo busqué su compañera, ¿verdad? ¿Dónde busqué? El mismo libro estaba, ¿no? Pero en otro lugar. Capítulo 6, verso 40.
Luego yo quiero buscar más. Tiene otra compañera, ¿sabe? Hebreos 10:10. Otra compañera voy a buscar, ¿ya? De ese mismo capítulo, de ese mismo versículo, especialmente de ese versículo. Hebreos 10:10. Libro de Hebreos, capítulo 10:10. Vamos a dar lectura. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, eterno. Ya que nos está avisando Dios, en esa voluntad, ¿cuál voluntad? Primero, San Juan capítulo 9:31 nos dijo, ¿no? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Qué quiere? A los que no han creído todavía Dios no puede oír. Pero si alguno era temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces nosotros para hacer su voluntad hemos visto qué es hacer la voluntad. Había sido el libro de San Juan capítulo 6 verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve y cree en Él tenga vida eterna. Eso era la voluntad, ver y creer. Porque al ver que ese Hijo de Dios que había bajado a la tierra, luego su Padre, Dios, había cargado mi pecado en su cuerpo, luego lo subió a la cruz y lo sacrificó. Luego al tercer día lo hizo resucitar. En esa voluntad yo tengo que creer, ver y creer. Entonces al creer me vuelvo santo, dice. En esa voluntad somos santificados. Quiere decir que quedé sin pecado. Amén. Entonces eso yo tengo que llorar. Yo tengo que decir, Señor, perdóname. Porque solamente tengo que creer lo que Él ya hizo para mí. Amén. Pero lamentablemente muchas personas imaginan en su pensamiento, ¿no? Eso debe ser así. Entonces se va a otro camino. No es el camino, es el camino de Satanáses. Camino de Satanáses. Y luego, ¿qué quiere hacer? Quiere cumplir mandamientos. Piensa, hacer la voluntad, ¿qué es? Cumplir mandamientos, así saca, él saca. Hacer la voluntad, es vestir a un desnudo. Hacer la voluntad es dar de comer al mendigo. Hacer la voluntad es ir a las cárceles y visitar a los presos. Así todo malinterpreta, porque ¿de dónde sacó? De su imaginación, que sale de su malvado corazón. Por eso nunca puede encontrarse con Dios. Pero cuando nosotros aplicamos la regla que dice inquirid, ¿de dónde? De sus pensamientos, así sale, no. Inquirid en el libro de Jehová, así habla. Luego, ¿qué tiene que hacer? Ver su compañera, dice, tienen que encontrar a su compañera. De San Juan capítulo 9, verso 31, ¿tiene su compañera o no tiene? 2 compañeras, tiene 4 a veces, ¿no? 5 compañeras tiene, pero tiene su compañera. Ninguno dice falta con su compañera. Eso es la regla. Cuando usted quiere conocer corazón de Dios, tú tienes que buscar su compañera. Amén. Entonces, según esta palabra, los seres humanos de esta generación que están vivas, ¿verdad? Ya por los muertos no podemos hablar nada ya, sino por los vivos. Todas las personas que están vivas aún puede oír este evangelio, que Dios mismo había cargado los pecados en el cuerpo de su Hijo.
Entonces quiere decir que ya mi pecado se traspasó a otra persona. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. Entonces yo quedé limpio. Eso debe creer. Eso debe establecer en su corazón. ¿Hasta cuándo? Dice Hebreos 10:10. Para siempre había santificado. Entonces todas las personas están sin pecado. Pero ¿por qué no pueden aceptar? Porque en su imaginación ellos piensan que la muerte de Jesucristo solamente perdonó hasta el momento que de una u otra manera recibieron, dice, supuestamente recibieron a Jesús como su Salvador. Por ejemplo, si yo hoy, ¿no? Yo hoy conozco y también y mi ser entrego, así dice, ¿no? Dice la gente. Hasta ese momento Dios realmente limpió. Hoy yo conocí, ejemplo, ¿no? Yo conocí, también lo recibí como mi Señor y Salvador. Entonces, ¿yo qué creo? En mi imaginación yo creo, mucha gente cree así, que hasta ahora todos los pecados que he cometido, Jesús con su muerte perdonó, así creen. Pero queda, ¿no? ¿Qué queda? Un futuro queda. Por ese futuro otra vuelta se considera pecador, porque comete transgresión o no, comete. Por eso otra vuelta piensa que se hizo pecador. Ese es un gran error, es un gran desvío bíblico. Se desviaron a su imaginación, a su cálculo, porque ellos calculan, hasta aquí Dios me perdonó, pero de aquí en adelante depende de mí. Y si me cometo pecado, Jesús está crucificado, esa muerte igual me va a perdonar. Por eso cada día ellos piden perdón. Entonces, ¿es correcto o incorrecto? Incorrecto. Pero pues la gente no siente así, ¿verdad? Piensa que es correcto, piensa que es verdad. Así piensa, no piensa que está incorrecto. Pero mirando la Biblia, Dios no oye a los pecadores. Pero aunque es pecador, pero está orando, ¿verdad? Está orando a Dios, pero él cree que es pecador. Dios no oye, dice. Pero él, ¿qué piensa? Él me oye, dice. ¿Qué quiere decir? Está contra de la palabra de Dios. Hacer la voluntad de Dios había sido ver, ¿qué ver? Lo que Dios hizo para mí. Envió a su Hijo, hizo nacer por medio de una virgen sin pecado y luego cargó mi pecado en ese ser que nació en esta tierra sin pecado. Cargando mi pecado, luego lo sacrificó. En esa voluntad, dice, soy santo mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así sale, ¿no? No sé en su Biblia cómo sale, hasta hoy día sale, tal vez así está escrito, ¿no? Pero en mi Biblia sale para siempre, sale. Muchos lugares sale para siempre. Una vez por todas, dice así. No dice hasta hoy día. Para siempre Dios me había santificado. ¿Qué significa eso? Vamos a ver el libro de Apocalipsis, capítulo 20 o 22. ...26 voy a leer. El 5 y el 6 voy a leer. Capítulo 21, versículos 5 y 6. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 5 y 6 voy a leer. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está.
yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Ya él dijo, yo soy el alfa y la omega. ¿Qué quiere decir? Él realmente limpió el pecado, o Dios cargó el pecado de todos nosotros desde alfa. ¿Qué quiere decir? Principio. Desde el principio hasta la omega. ¿Qué quiere decir? Hasta el fin. O sea, el principio de este mundo hasta el fin de este mundo, Dios ya cargó el pecado de todos los seres humanos en el cuerpo de su Hijo amado. Ya no interesa, ¿cómo puede ser que Dios hubiera cargado mi futuro también? No, imposible. Que me dé un recibo, dice, ¿no? O que me dé una prueba que haya cargado mi futuro también. Así, la gente solo se desvía. Por su imaginación, por sus pensamientos, solo se desvían. Pero esos pensamientos no son de él, sino de mismo Satanás puso. Como a Adán y Eva puso, ¿no? ¿Verdad? Dios había dicho que no coma de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Pero Satanás, ¿qué le dijo? No, si comes serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. En este tiempo lo mismo hace con toda la humanidad. Dios dice, yo soy alfa y omega, principio y fin. ¿Qué quiere decir? Él murió, Él cargó los pecados desde el principio del mundo hasta el fin del mundo, de todos los seres humanos que ya murieron, que hoy existen, son presentes, y luego los futuros que van a ser, ya Él cargó todos los pecados. Entonces, los seres humanos naciendo, ¿cómo debe creer? Su padre una sola hablada, ¿no? Ya Jesús te había cargado tu pecado luego y murió en la cruz y tú estás limpio. Entonces, ese hijo, ¿qué tiene que decir? Amén, estoy limpio. Porque así sale en la Biblia, ¿verdad? Ya vamos a ver Jeremías 1:5. Luego regresamos a Génesis, ¿no? Tal vez ustedes piensan otra cosa, está hablando, pero leyó otra cosa, ¿sí, no? Ay, no entiendo, me voy nomás, así dice, ¿no? No estamos hablando de la misma cosa, sino otros libros, ¿no? En segundos me olvido, por eso no sabía qué libro hablé. Sí, ahora sí ya lo vi al costado, ¿no? Jeremías capítulo 1, verso 5. Vamos a leer este versículo. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Ya que dice, antes que se forme en el vientre, ya Dios había conocido a cada uno de nosotros. Y antes que nazca, ya lo había santificado. Pero ¿cómo dice la gente? Soy pecador. Así nace, ¿no? Señor, usted es pecador, es justo. Soy pecador, no hay justo ni a uno. Así grita la gente. Porque está siendo engañado. Ya Dios claramente nos muestra por medio de la Biblia que estamos limpios, sin pecado. ¿Hasta cuándo? Desde el principio del mundo hasta el fin del mundo, Él limpió, están limpios. Pero muchas personas murieron. ¿Cómo murieron? Vamos a ver un versículo más, luego regresamos. San Juan 3. Verso 18. San Juan 3, verso 18. Vamos a leer. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Ya muchas personas, aunque Dios ya anunció a muchas personas que Dios ya limpió su pecado, ya Dios perdonó su pecado, pero la gente no cree. Por eso piensa, soy pecador. Entonces, ¿cuándo usted va a ser justo? ¿Cuándo va a ser santo? Estoy en ese proceso. ¿De cuál proceso? No hay proceso aquí. ¿Cree o no cree? Eso sería el único proceso. Si cree es limpio, pero si no cree, aún él es pecador. ¿Por qué? ¿Cuál es su pecado? El pecado verdadero, habla el libro de Hebreos, ¿verdad? Pecado voluntario le llama. El libro de Hebreos le llama pecado voluntario. Pero el libro de San Mateo lo llama como, 12:31 le llama como la blasfemia contra el Espíritu. Pero el libro de San Juan, ¿cómo le llama? La incredulidad. Es el mismo. Entonces, los seres humanos, a pesar que Dios ya limpió sus pecados, pero ¿por qué entrará al infierno? Por su incredulidad. Por esa incredulidad, ya Dios no enviará a su Hijo. Por eso sale, ese pecado, la blasfemia contra el Espíritu, no será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero, dice. Es el mismo. Libro de Hebreos, libro de San Mateo y San Juan es lo mismo en estos versículos. El libro de San Juan, ¿cómo lo toma? Como el que cree y el que no cree. O sea, la incredulidad, dice, será condenado. Pero el pecado voluntario también, no le queda otro sacrificio, sino una horrenda expectación de Edbor que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué quiere decir? Adversarios contrarios. El libro de San Mateo, ¿cómo habla? Como la blasfemia. Todo pecado, aún la blasfemia contra el Hijo, dice, le será perdonado a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, ¿cuál es eso? Dios dice que ustedes son justos, ustedes son santos, pero usted dice, no, yo soy pecador, dice. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Dios, por medio del Espíritu, está hablando a nosotros, que nosotros hemos sido justificados, hemos sido santificados por la obra de Jesucristo. Pero si yo contradigo, no, yo soy pecador, yo me siento pecador, yo estoy haciendo transgresiones, ¿cómo voy a decir delante de Dios que no tengo pecado? No, soy pecador, soy consciente, dice, ¿no? Soy consciente, soy pecador. Entonces no quiere aceptar la obra de Jesucristo. Esa persona se considera enemigo de Dios. Amén. Entonces las personas que aún se consideran como pecador, ellos son contra de Dios. ¿Por qué? Hemos leído varios versículos en esa voluntad. ¿Cuál voluntad? En que Jesús vino aquí a la tierra, luego Dios su Padre le cargó todo el pecado del mundo en su cuerpo, luego lo sacrificó en la cruz. Muriendo en la cruz y resucitando al tercer día, en esa voluntad somos, ¿de qué somos? Santos. Eso no puede aceptar la gente, por eso se considera pecador. Entonces, por esa causa ellos tienen que ser lanzados al fuego eterno. San Mateo capítulo 25 verso 41, ¿cómo sale? Apartaos de mí, pecadores, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así sale. Ahí van a ir. ¿Quiénes? Los incrédulos no creyeron la verdad, que Dios ya limpió todo su pecado. Amén. Ya nosotros esta mañana hemos leído el libro de Génesis capítulo 40. Aquí salen dos hombres, un copero y un panadero. Aquí salen dos oficiales de Faraón, uno era copero y el otro panadero. Ambos cometieron pecado,
¿Qué quiere decir? Como son pecadores ambos, ante su señor el rey Faraón, eran pecadores, entonces tienen que morir. Eso era la ley, ellos tienen que morir, siendo ahorcados, tanto el copero como el panadero. Pero si vemos nosotros esta historia, este sueño, uno logra la vida, otro la muerte. Ambos eran pecadores, lo mismo es en este mundo. Todos eran pecadores, pero este copero, ¿qué pasó? ¿Qué quiere decir? Muchas personas creyeron. ¿En qué creyeron? En la obra de Jesucristo. Ellos tendrán la vida eterna, pero otros no creyeron. Ellos tendrán la muerte eterna. En este sueño, Dios también escondió el santo evangelio. Vamos a ver, el primer sueño, el sueño del copero. Estos oficiales estaban en la cárcel junto con José. José es el último o el penúltimo hijo de Jacob. Él estaba en la cárcel, pero estos dos oficiales también llegaron justamente donde él estaba. Entonces vivieron días, o sea, años estuvieron en la prisión. Entonces se conocieron muy bien con José. Pero de repente un día estaban en la mañana, ¿no? Ahí sentados, estaban perplejos. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban imaginando, ¿no? ¿Qué será esto? ¿Qué significa esto? Los que habían soñado. Entonces su rostro se veía muy como, y ¿cómo puedo decir? Perplejos, ¿no? Así como, ya, triste por una parte, ¿no? Pero ellos estaban imaginando, ¿qué así? No podían, entonces se sentían muy, muy acongojados, no sabían. Pero qué raro ese sueño. Entonces José mirando estaba un poco cabizbajo, ¿no? Así estaban, porque estaban imaginando, se sumergieron en ese sueño. Ellos querían saber qué era. Entonces José mirándolo, ¿qué pasó con ustedes? ¿Por qué está así su semblante? Dice, negro, ¿no? Aunque eran blancos, pero ese día estaban bien negros estaban. O sea, hasta de color cambió. ¿Por qué está así su rostro de ustedes? Si ustedes eran muy preciosos, eran rubios, pero ahora se ve muy oscuro. Entonces estaban bien preocupados. Entonces el copero habló. Es que yo y mi compañero tuvimos un sueño y no hay quien nos lo interprete. Ya preguntamos a tu ayudante, al otro que también entró más primero que nosotros. No sabe nadie qué significa nuestro sueño. Entonces José, ¿qué le dijo? Vamos a ver. 48 de Génesis, capítulo 40, verso 8. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Así le dijo José. Por eso el copero se animó a contar. Entonces contando, así le contó. Vamos a leer desde el 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar su racimo de uva, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. José, mirando ese sueño, le interpretó para el bien o para el mal, para la vida o para la muerte. Para la vida. Entonces, ¿qué veía en ese sueño? Mirando ese sueño, José interpreta para la vida. Entonces, ¿qué se ve en ese sueño, hermanos? Dios también en su sabiduría escondió el evangelio en este sueño. Yo mirando esta palabra me sentía muy como conmovido, ¿no? ¿Cómo es que Dios pudo hacer soñar a 2 oficiales de Faraón, a copero y al panadero, para esconder
dentro de ese sueño el Evangelio. Ya entonces nosotros, para saber ese sueño, ¿qué es lo que veía José? ¿Qué veía José? Y luego le dice, usted va a obtener la gracia, la vida, va a ser restituido a su puesto. Vamos a ver nosotros el libro, primero vamos a ver San Mateo capítulo 16, versículo, vamos a ver 3 días. 16, verso 21. Un solo versículo vamos a leer. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya José, mirando ese sueño, podía ver, ¿no? Delante de él, dice, delante del que había soñado, había una vid. ¿Conoce usted el árbol de la vid? Algunos no conocen, así hacen, no conoce. Es el árbol de la uva, ese es el árbol de la vid. Ya mirando el árbol de la vid que estaba en su sueño, ¿no? Delante de él estaba. Entonces mirando José, así. Luego ese copero, ¿qué hacía? Dice que esa vid empezaba a brotar, ¿no? 3 sarmientos, como cogollitos, ¿no? Así, ¿no? 3 cogollitos. Luego enseguida salía la flor, luego fruto. Luego estaba madurando. Luego empezó a agarrar. Luego apareció la copa en su mano, ¿no? Estaba exprimiendo esa uva en la copa de Faraón. Y eso le alcanzaba. ¿A quién? A Faraón. Mirando ese sueño José, wow, así, ¿no? Él nomás sabía, ¿no? Sabía qué significaba. Por eso, al cabo de 3 días, le dice, ¿no? Faraón te devolverá tu puesto y le darás la copa como solías hacerlo cuando eras su copero, así le dice. Ya vamos a ver San Juan capítulo 15, versículo 1. San Juan capítulo 15, verso 1. Jesús habló esta palabra. San Juan 15, 1 dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ya José, mirando esa vid delante de ese soñador, ¿qué podía ver? Jesús está ahí. Luego vamos a ver San Mateo capítulo 26, versículo 27 al 29. Libro de San Mateo capítulo 26, versículo 27 al 29. Voy a leer. Esto sucedió cuando Jesús hizo la última cena. Vamos a leer, dice así: Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: Bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho he derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esto sucedió, ¿no?, cuando Jesús celebraba la Santa Cena, así más conocido, ¿no?, como la Santa Cena. Pero aquí sale la Cena del Señor, la institución de la Cena del Señor. Entonces, él mismo agarró, ¿qué cosa? El fruto de la vid, como exprimió, ¿no? Así exprimieron, otras personas exprimieron, prepararon. ¿Qué prepararon? Vino. Entonces, agarrando esa copa, él dijo que eso era su sangre, que será derramada para el perdón de los pecados. Entonces, José, mirando ese sueño, ¿qué podía ver? El sacrificio de Jesús sale en ese sueño. Amén. Ese es el sacrificio de Jesús, no hay nada más.
Usted va a lograr la gracia. Así le decía. Mucha gente en este tiempo puede lograr esa gracia. Solamente presenta ante Dios, ¿qué cosa? Sacrificio de Jesús. Luego cree en su corazón que es limpio. José, mirando ese sueño, veía el sacrificio. Delante de ese soñador estaba Jesús. ¿Qué quiere decir? Presentando a Jesús. Luego ese fruto de los 3 sarmientos, de los frutos, había entregado ¿a quién? A Faraón. Él va a lograr la gracia, la vida. Amén. Porque estaba Jesús, el sacrificio de Jesús, la sangre de Jesús se veía. ¿Ahora pueden entender ustedes? ¿Qué veía José? A Jesucristo, ¿verdad? A Él veía. A la sangre que derramó Jesús está ahí. Usted va a lograr la vida. Faraón le va a restituir, sí o sí. Pero el jefe de los coperos, viendo, dice, ¿no? Vamos a ver. Génesis 40. 40, versículo 16 al 19, vamos a leer. (16 al 19). Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves la comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. El soñador, ¿no? El panadero, como había interpretado para bien ese sueño, ¿no? De copero, él también se animó a contar. ¿Ustedes alguna vez soñaron, hermanos? Yo muchas veces me soñé, muy hermoso mi sueño. Acompañada, ¿no? Con una princesa al lado, así me soñé. Pero cuando me levanté, no había nada. Yo quería interpretar, ¿quién será eso? No así. ¿Ustedes no soñaron así? Las mujeres con un príncipe ahí al lado. ¿No soñaron? Yo soy bienaventurado, ¿no? Muchas veces así sueño cosas, pero cuando me levanto no hay nada. También así como un lugar muy hermoso, también estoy caminando, también me sueño. Entonces esa interpretación que hizo el José le llamó la atención al panadero. Entonces él también contó su sueño. ¿Qué era en su sueño? 3 canastillos blancos sobre su cabeza. Y en el canastillo más alto había todo tipo de manjares y pasteles. Ya los que hacen queque saben, ¿no? Pasteles saben, ¿qué es eso? Manjares también saben. Entonces, dice, de repente las aves venían y la comían de sobre su cabeza. Entonces José miraba ese sueño, ¿qué cosa pasó? Algo raro él ve, ¿no? ¿Usted puede ver? No se puede, ¿no? Usted no va a ver. Pues tiene que aplicar esa regla. No tiene que, de su imaginación, esa ave está comiendo, ¿qué? Así usted va a interpretar, ¿verdad? El canastillo, manjares, pasteles, no le gustó a Faraón entonces. Así puede interpretar usted, no es así. Algo José veía, 3 canastillos, él se daba cuenta, 3 canastillos, ¿canastillo para qué se usa? 3 canastillos, aves, luego manjares y pastelería, pero no hay esta cosa, qué raro. Por eso él podía interpretar para la muerte de ese panadero. Amén. Ya vamos a ver nosotros el libro de Levítico 8. Libro de Levítico capítulo 8, verso 3. ¿Para qué eran los canastillos? Vamos a ver.
Libro de Levítico capítulo 8, verso 2 voy a leer. No se sorprendan, inicia como si no tuviera nada que ver con esto. Así inicia ese versículo. Pero no se asuste, ¿no? Dice así: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, y el canastillo de los panes sin levadura. Ya José, mirando ese canastillo, él se daba cuenta, ¿para qué se usaba el canastillo? Era para poner panes sin levadura. ¿Eso cuándo se comía? Antes de la Pascua. Panes sin levadura. No había pan, había todo tipo de manjares y pasteles. Entonces Jesús también, cuando hizo la institución de la cena del Señor, Él también habló acerca de este pan sin levadura, porque ellos estaban comiendo pan sin levadura, porque era tiempo de la Pascua. Vamos a leer el libro de San Mateo, capítulo 26, versículo 26. Vamos a dar lectura, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y los partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces el pan sin levadura significa el cuerpo de Jesús, que será entregado para el perdón de los pecados. Entonces José, mirando ese canastillo, no hay el pan. ¿Qué hay? Manjares y pasteles. ¿Qué quiere decir manjar y pasteles? Su obra está en el lugar más alto, aunque sabe de Jesús. 3 canastillos también significa, ¿no? Como Jesús, blancos. Suficiente era 3 canastillos blancos, porque al cabo de 3 días Jesús resucitó. Pero había más en el canastillo, más arriba había manjares y pastelería. Y luego, ¿qué apareció? Aves aparecieron. Vamos a ver. Libro de San Mateo, capítulo 13, vamos a leer. O San Marcos, capítulo 4. Yo voy a leer 4 versículos del libro de San Marcos, capítulo 4, verso 3, 4, luego salto al 14 y 15. Voy a leer San Marcos, capítulo 4, verso 3 y 4, y luego saltamos. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Versículo 14 y 15. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón, en sus corazones. Y entonces José, ¿qué veía al ver la ave? Diablo, ¿no? Diablo. Ese está camino a la muerte. Amén. Mirando ese sueño veía, no había pan sin levadura. Aunque hubiera, si lo hubiera puesto abajo, ¿no? Pero ¿qué era más alto? Manjares y pastel. Luego las aves venían y la comían. Entonces claramente José vio, Satanás está ahí. ¿Qué quiere decir? Esa persona fue dirigida por sus imaginaciones, por sus pensamientos. Dios escondió en estos 2 sueños el santo evangelio. ¿Quién puede obtener la vida y quién va a obtener la muerte? Una persona que se presenta por sí mismo, por su propio sacrificio, por haberle pedido perdón durante muchos años, por haber hecho buenas obras, por haber cambiado su ser. Antes era un borracho, luego ya no toma. Antes era un ladrón, ahora no roba. Por esas obras, cuando se presenta, eso es el engaño de Satanás. Por eso en ese sueño se ve
¿quién se ve? La ave. Pero en el otro sueño, ¿quién se ve? Jesús, ¿no? Jesús y Satanás están en los dos sueños. El que vio y puso delante de él la vid, logró la vida. ¿Qué quiere decir? Para una persona es suficiente lo que Jesús ha hecho. Eso quiere decir poner o ver delante de él a Jesús. Suficiente, por la sangre de Jesús cree esa persona que ya es limpio. ¿Es fácil, difícil? Muy fácil. Pero esa otra persona, creyendo su imaginación, creyendo su sentimiento, así vivió. Por eso no había, lo más importante, pan sin levadura no había. Espero, hermanos, que ustedes y tenga este conocimiento, ¿no?, de la palabra de Dios y la vida de la creencia también. Ese copero, después de haber recibido la gracia, muchos piensan, ¿verdad?, ya la salvación está hecha, consumada. Ya nosotros conocemos, ¿no?, que Jesucristo limpió mi pecado desde alfa hasta la omega. Ahora yo vivo como quiero, dice. Entonces va a su casa, no viene a la iglesia, vive como quiere, trabaja, come bien, se viste bien, luego así pasa su tiempo, finalmente muere. Así vive. Pero la Biblia no sale así. Ya del panadero no podemos hablar porque ya se murió, ¿verdad? Pero el copero quedó con vida, que halló la gracia. Entonces ese copero, después de recibir la salvación, después de recibir la gracia, ¿él cómo vivió? ¿Se olvidó? Vamos a ver nosotros la Biblia. Sí, la Biblia también dice se olvidó, pero vamos a ver, ¿no?, cómo vivió el copero después de recibir la gracia. Yo espero también ustedes, hermanos, en este tiempo viva escuchando la voz del rey, así como ese copero. Génesis 41. Versículo. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Ese copero, después de encontrar la salvación, el evangelio en su vida, él vivió al lado de su Señor, no vivió separado. Vamos a leer del versículo 9, 41, 9, dice: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada uno tenía su propio significado. Y estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Ya él testificó ante Faraón. ¿Cuál era la voluntad de Faraón? Él había soñado también, ¿verdad? Y no sabía su interpretación. Entonces la voluntad de Faraón era conocer ese significado del sueño. Entonces, conociendo la voluntad de su Señor, él se ofreció. ¿Me hago entender? Él se ofreció, se acordó y le contó, le testificó acerca de José. Lo que José había interpretado, así pasó, así sucedió. ¿Qué quiere decir esa vida? Es la vida de un cristiano. Después de recibir la salvación, debe unir con su Señor.
¿Qué quiere decir unir con su Señor? No vivir según su imaginación, no seguir viviendo según su propio deseo, según su propio punto de vista, sino conforme la voluntad del Rey. Ese copero entendió la voluntad de su Señor. ¿Qué era la voluntad? Él quería saber, ¿no?, su sueño. ¿Cuál era su sueño? Vamos a ver, versículo 17 del 41. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subía 7 vacas de gruesas carnes y hermosas apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otra semejante en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y que las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus extrañas, mas no se conocía qué hubiese entrado, porque la apariencia de las flacas eran aún mala, como al principio, y yo desperté. Eso era su sueño. Él quería saber esa interpretación. ¿Usted puede interpretar, hermano? Faraón, esa era la voluntad de Faraón. Quería saber su sueño. Entonces este copero se dio cuenta de la voluntad de su Señor. Entonces fue, voluntariamente fue, ¿verdad? No le obligó. Voluntariamente él se descubrió. Se unió a la voluntad de su Señor. Por eso él le testificó, porque él quiere saber su sueño. Y él ya había conocido a un joven que interpretó su sueño. Por eso él se prestó a la voluntad de Faraón. Entonces, ¿qué quiere decir? Después de recibir la salvación, nosotros también estamos ligados con la voluntad de Dios. No es nuestra voluntad. Según su voluntad de ustedes, es, ¿qué cosa? Vivir bien, ¿sí o no? En esta tierra. Esa es su voluntad de ustedes. Comer bien, ganar dinero, tener, deseo un saco, ya, pum, compro. Luego, ese tenis me gusta, pum, compro. Eso es según su voluntad de ustedes. Pero la voluntad del Rey, ¿cuál es? Libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. ¿Qué quiere decir? Del Evangelio. Sí o sí. Ese es el corazón del Rey ahora. ¿De quién? Dios. Eso Él quiere. Quiere hacer saber este Evangelio a mucha gente. Eso es Entonces ustedes, conociendo esa voluntad de su Señor, voluntariamente tiene que unir su corazón, así como ese copero. Copero se descubrió, ¿verdad? Señor, yo en aquel tiempo cometí pecado y merecía la muerte, y usted me echó a la prisión. Pero en la prisión había un joven hebreo, simpático. Él nos interpretó el sueño. ¿Por qué dijo eso? ¿Cuál era la voluntad de su Señor? Soñó también, ¿no? Un sueño. Quería que interprete. Amén. Usted también una con la voluntad. No haga según su imaginación. Nosotros este tiempo queremos comprar, ¿no?, ese terreno. Y usted puede, ¿no?, decidir en su corazón también. No, ¿cómo puedo decir? No se cuide. No depende de nosotros la vida, depende de Dios. Vamos a comprar ese terreno. Ustedes pueden ser parte. No solamente me diga amén, ¿no? Tiene que ser parte. Delante de Dios usted puede hacer su ofrenda decidida para la compra del terreno. Luego también en este tiempo, ¿qué es? ¿Qué Dios quiere? Quiere que ustedes directamente oiga, ¿no?, la palabra de Dios a través del siervo. El pastor Par viene, ¿no? Desde Corea viene aquí cerca, ¿no?, al vecino país, ¿no? Argentina y Colombia.
Es más cerca, ¿no? Para nosotros que venir desde Corea. Él viene desde Corea. ¿Para qué viene? Para ustedes viene. Pero ustedes, ¿qué tienen en su corazón? Ay, no creo, porque a ver, $200 más $100 más esto, 500, no, imposible. Así uno calcula, ¿verdad? Entonces con $500, ¿qué puedo hacer? Puedo comprar un saco muy excelente, luego unos zapatos de primera calidad, cuero de víbora, ¿sí, no? Imagina, ¿sí o no? Así imagina uno. No voy. Pero la voluntad de Dios, ¿qué es? Que nosotros oigamos la palabra. Quiere que estemos siempre preparados para toda buena obra. Hasta aquí yo quería compartir, vamos a orar al Señor. Y Señor, muchas gracias, este tiempo nos dio y la gracia, la misericordia, Padre, para escuchar la palabra. Esta palabra pueda quedarse en el corazón de cada uno de los hermanos y también en mi corazón, Padre, como ese evangelio tan precioso, usted escondió, usted pudo y anunciar el evangelio por medio de sus sueños, Señor. De verdad es una bendición muy grande en nuestra vida que cada uno de nosotros recibimos la salvación, la vida eterna, simplemente por tener la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, así nosotros esta mañana te agradecemos y te damos toda la honra, toda la gloria por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Sí, ¿no? Por la gracia de Dios hoy escuchamos la palabra, esa palabra que sin duda alguna va a penetrar su corazón. Nuestro corazón tiene que ser como una esponja para poder absorber y poder ponerla en práctica. No solamente se quede en teórico, sino también poder poner esa palabra de Dios en práctica, poder avanzar con este hermoso, que es algo tan importante, el camino del Evangelio, la gran bendición de Dios. Y ustedes están llamados por Dios y Dios tiene la obra perfecta en su vida y simplemente nosotros tenemos que creer, no cuestionar, sino creer que Dios lo puede todo. Amén. Sí, momento de anuncio, hermanos y hermanas, a esta hora, ¿no? Vamos a hablar acerca de la ofrenda decidida para la compra del inmueble en Achachicala. Los hermanos podemos orar todos, ¿no? Para que se logre. Ya Dios decidió, ya nosotros también hemos decidido en el corazón. Simplemente tenemos que avanzar porque Dios ya nos dio todo, ¿no? En el sobre color limón, en el alfolí, es para la ofrenda decidida, así que pueden pasar, ¿no? Todos los hermanos y hermanas una vez finalizando el culto. También tenemos la 18ª convocatoria para los nuevos seminaristas. En esta oportunidad hay requisitos, ¿no? Que podemos presentar todos los que deseen servir también a este evangelio, llevar la palabra de Dios a diferentes regiones del país para que muchos conozcan la verdadera salvación, ¿no? Los requisitos son los siguientes: testimonio de salvación, llamamiento de Dios y la carta de recomendación. Tómelo muy en cuenta, ¿no? Cada regional, cada hermano también en esta oportunidad que desee servir a Dios realmente, ¿no? Ofrendar su vida a Dios. Puede buscar más informaciones en nuestra página web y en el Facebook con la misión Buenas Nuevas, es el nombre que usted puede encontrarnos en esta oportunidad. Ya sabe que es muy importante, ¿no? Está todavía la convocatoria abierta a todos los hermanos, todos los padres, familia que tal vez sientan, ¿no? Que sus hijos quieren servir a Dios, pues hay que motivarlo, hay que seguir en esta oportunidad, impulsándolo a ellos para que juntos caminemos en este camino que es hermoso y es el Evangelio. También, hermanos, queremos hacer la invitación a todos y cada uno de ustedes a ser partícipe del campamento mundial en esta oportunidad. ¿Saben en qué país primero se va a realizar? Colombia. ¿Saben la fecha? Del 30 de enero a el 3 de febrero. ¿Sí? Se lo saben entonces, bien, es hasta el 2 de febrero, ¿sí? Eso es importante, pero más informaciones justamente vamos a tener en esta oportunidad aquí en la Misión Buenas Nuevas, porque los que están dando toda esta información tienen toda la, más que todo el documento correspondiente para que ustedes vayan adquiriendo y puedan también ser partícipes del campamento. Vamos a invitar a la hermana Marlene Machaca en esta oportunidad, quien va a dar más informaciones acerca de este importante viaje que se va a realizar, el campamento mundial en Colombia. ¿Sí?
Buenas tardes. Diácono René Ramos está acá. Sí. Él también va a dar información en aymara, ¿no? Para que los hermanos sepan. Un micrófono más. ¿Micrófono? Sí. Ah, ya. Sí, de aquí. Ya. Sí, de aquí. De aquí va a anunciar usted. Ah, ya. Sí, va a hablar fuerte, dice. Ya. Sí. Primer campamento, ¿no?, que vamos a hacer es de Colombia. Este campamento comienza el 30 hasta el 2 de febrero. El 2 de febrero más cubre hospedaje, ¿no? ¿Eso va a anunciar? Sí. Sí. ¿No se escucha? ¿No? Sí. Sí, está bien. Siguiente, por favor. Vamos a anunciar. Ese es el programa, ¿no? Hay 2 programas en Colombia, tanto Campamento Mundial y CELEF. Campamento Mundial es evento, ¿no?, para jóvenes, también va a haber danza, va a haber presentaciones culturales, y el CELEF es, ¿no?, más conferencias, más prédicas, ¿no? Ese es el programa de CELEF. Siguiente. Estos son los eventos, ¿no? El evento por la mañana va a ser en el Coliseo, y en la tarde, donde pueden ver en ese parque, va a ser el evento por la tarde. Acá ganeo campamento, acá Coliseo, hachaya, y tarde acá sumach ohnitaja, ukon rak lord asinan. Siguiente. Aquí va a ser la ceremonia de inauguración, se espera 30,000 participantes, ya se está invitando como gran concierto de coro Gracias. Acá lugar lurasene, inauguración, con arte vas a por nanaja, acá inauguración luranane. Siguiente. Aquí va a ser el evento por la noche, los dos participantes, no participantes de CELEF y participantes de Campamento Mundial se van a unir por las noches. Acá arumana lurasenane. Pastor naka juntas kanaga, iwasan nakam juntas kanaga, panpacha juntas enan akan pa grupo. Pastor nakampe, iwasan nakampe, akan lurasenan campamento. Arumanak. Siguiente. No, este es el volante también para pastores, ¿no? Se va a invitar, y también los miembros de la iglesia pueden participar también en CELEF si desean. Siguiente. Acá volante, invitación. Sí. Siguiente, por favor. Aquí va a ser el evento de CELEF, va a ser en la Universidad CCI. Acá pastor naka juntasen, ma universidad ukan pastor naka y quisine pastor super ukunacampe. Siguiente. Ya. Esa es la información general de los costos, ¿no? El evento comienza el 30 de enero, desde ahí se tiene hospedaje. Hasta el 2 de febrero en la noche se tiene hospedaje. Las personas deben retornar el 3 de febrero a sus países. El costo de la entrada es 700 bolivianos. Esto cubre alimentación, hospedaje y transporte en Bogotá. Acá nakahiwasa ya teñas. Kunasas kaltasene, kim satunka akapaksen, enero. Kunas tukuyane, paur paskipan febrero paksen, uko tukuyahan. Kaukas kustane, hiwas entrada, acá campamento puruñatake. Pakalk patak, 700 bolivianos, pakalk pataka, boliviano, ukau. Kunatake, hiwas ikiñatake, mankasiñatake. Y kayana movilidad abnakastan ukanak. Siguiente. Arumanakaja ikiñasau ma hotelan
ukan ikinani, ukot mank churistane, campamento nha, y campamento aka utilar por niya takiha, movilidad honestane, ukaha, akar incluido, aka pakalak patak pakananeha, ukaw. Questo pa. Siguiente. Esta es la información adicional, ¿no? La invitación es para mayores de 18 años al campamento mundial. Si hay algún menor, ¿no?, que quiere viajar, puede avisar en oficina y se va a averiguar costos, porque va a haber grupos, pero es solo casos especiales, ¿no?, que sí o sí van a llevar, necesitan llevar a sus hijos. También acerca de los vuelos, los que quieran viajar pueden avisar a oficina, va a recomendar agencias y también va a buscar vuelos económicos. Caso de vuelos, mejor tener la plata a la mano porque los vuelos constantemente cambian. Ya, ukoti ya tiñas rekiusio. Colombia sarkadan ukwaha, hani wa auto sarkananite, aviona saranane. Chak pasaje ha, hilhatarake, rebajarak ukamao. Entonces, colque amparao sueñasa. Kunarsa hiwasar pasaj al jaim gestaneja, ukwak pasilak alasinan. Colque aptatao sueñasa. Siguiente. Colombia también está ofreciendo paquete de turismo. Va a ser el 3 y 4 de febrero. El costo adicional es $100. Estas 2 noches incluye hospedaje, transporte hacia los lugares turísticos y alimentación. El retorno al país, los que optan por turismo, tiene que ser el 5 de febrero. Colombia manaka un año monapsaha, pasit año monapsaha, acá lugar naka visitasna. Sumahay un steha, chahumanaka pasit un tanawan Colombia monapsaha. Managah pakita panyamawa pataka chohnya kolke $100 uka aparte apasin yaka kayar kita sinata kunur nakasukwa apasin ha kim saur pasatat pusur kama febrero paksin ukar kita sinyasaw ukar muit anyawan tak unyit anawan tak Colombia marca. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya, los que van a viajar un día antes, caso de los vuelos, está más económico llegar el 29 y pueden pagar $25 por noche extra, y si se van a quedar más días, también $25 por noche extra. Así son los precios de los hoteles en Colombia. Humana kateh nairakat por año napsaha ka $25 patung peskan chohnya kolke yakat yaphatanya saw nairistan ukwa kiptanan sa ukwa kolke wakichenya sadakio. Siguiente. Requisitos para viajar. Pueden viajar con carnet o pasaporte, cualquiera de los 2 documentos. Deben tener su vacunación 3 dosis. La vacuna Johnson es como si fueran 2 dosis más una de refuerzo, es suficiente. Si viajan menores de edad, debe sacar permiso de juzgado. También aquí en oficina se les va a ayudar a hacer los demás documentos para poder pasar migración y también ayudar con los check-in de vuelo. Kuna documentos munasin, kuna ka Colombia marcar mantanan. Carnet de identidad, uka suficiente que kitina kateh pasaporte nepsaha, uka mucho mejor. Uka pa documento. Han pasaporte nepsaha, carnet uka suficiente. Chak kunas munasin, humanakaha, viaje nakaha, kims pach vacuna ne phanyamao, kimsa vacuna. Hani mayakis ni payakis. Aka Johnson ukanya pau. Uka marsi first kam hay mayaka. Hayukom. Chak wawanak teja apasepataha uka juzgado apsunya ma permiso migracionat. Siguiente. Sí, todos preguntan, ¿no?, cuántos los precios de vuelo. Están constantemente variando, ¿no? Muchas, pero está entre $600 y $800 ida y vuelta.
Este es el caso de un vuelo que solo lleva maleta de 10 kilogramos. Ida y vuelta está a $725 en la empresa Avianca. Ya. Entonces ya tienes algo, ¿no? Haniwa autotzarkananet sinosa avionat kaukas pasaje 725 pakal patak patung peskan chohnya kol ukannya pau cak Bolivia no tapasinana ha pescawaranka pakal peskan patak kolk ukanenya sao. Siguiente. Esta es en otra empresa, la TAM, $715 la fecha del evento. Ya cabinat no tam ukot saran munananeja $715. Pakal patak tunga pescan chohnya kolke. Siguiente. Y este es un precio más elevado. En este vuelo pueden llevar una maleta en bodega de 23 kilogramos. Está a $826 en Avianca. Que tiene que tener acá habían con saray manapsaja o con mac hilhat tatape 826 pakal patak patung sohta chohnya kolke. Siguiente. Este es mismo con maleta de 23 en la TAM, $796. Acá tam gotha maleta apa senaneu maleta ha kim satung kilo kinyapau hilaneha hukam pagañao kim satung kilo necheja ukwak pagadanewa pakal patak yatunka sohtan chohnya kolke. Los precios mencionados son ida y vuelta. Como les dije, está constantemente cambiando los vuelos, suben, bajan así. Mucho depende, ¿no?, del avión. Entonces, más o menos los que quieren viajar pueden tener listo a la mano, ¿no?, como $600 hasta $800. Acá pasaje ja, ida y vuelta pe, aneo maiseta kit. Si vas a Saranane, kutan hanane, uk pagañasao. Más o menos como hilhatas rebajas guaja, mucho mejora pakal sakal patak chohnya kol imas naha o con mucho mejoras pau. Sí, esta es la información con respecto a Colombia. Aún no están invitados, allá Colombia les espera, ¿no? Ahí están organizando los hospedajes, son todo en hotel, así. No hay hospedaje común. Allá en hotel les están esperando así con los brazos abiertos en Colombia. Suyantas que esto wale somseo. Walisum hotelanakam ukam suyantas kist. Entonces ibas acá sarandanan. Sí, también misionero, el encargado de Colombia decía, ¿no? Primer paso para avanzar es inscribirse. Entonces ahí pueden ver, ¿no?, cómo Dios va a trabajar, ¿no? Él va a dar los pasajes, va a dar el dinero para la inscripción, así que podamos decidir y poder viajar a Colombia. Esta es la información. Gracias. Nairakat kiti nakateh sarani manapsaha ukah amtasip hanyamau nayau sarasas cuimaman humanakan cuimaman teh uthane ukaha tatitu corap hatam pasaje entrada takikun hupa uskuskan. Amén. Amén. Eso es realmente la información que tenemos en cuanto al campamento que se va a realizar en Colombia. Reiteramos la fecha, ¿no?, para que ustedes tomen muy en cuenta la información en cuanto al vuelo, el pasaje, la estadía también y todo lo que tenga que ver con el campamento mundial. Sí, conectando el corazón, pidiendo a Dios, Dios ya dio. Simplemente nosotros tenemos que creer que todo es posible. Eso es, en primera instancia, en el primer campamento que se va a realizar en en Colombia. Ahora sí vamos a conocer qué va a pasar en Argentina, porque también tenemos información y vamos a invitar justamente a la hermana Doris Almendra para que nos dé todos los detalles acerca de este campamento en Argentina. Buenos días, hermanos. El campamento mundial se va a realizar del 3 al 6 de febrero y por favor, todos los hermanos no se puedan animar a este evento. Siguiente, por favor. Argentina market. Argentina ha saranya sarakiu kunar sapasin 3 al 6 de febrero. Kim saur pasakatkan febrero paksetha soktaur pasakkanha hayu kakamawa apasin Argentina markan.
Ya, siguiente, por favor. Ahí está. Tenemos la información. Tenemos dos tipos de entradas. Uno es el de 700 bolivianos y otro 1.400, que es un hospedaje en hotel. En caso de que ustedes quieren consultar acerca de estos tipos de hospedaje, vamos a darles más detalles. Iwasaha ma entrada paganya sarakiw. Kau kanisa pakal patak. Hiwas kulkis Boliviano. Ukwak kun hamas. Akama utarapan testane ukwan walha ikinyanaka uthani. Ukao kama kumunsat walha ikinyanak. Chak humanaka hani juntuk ikin manaptat. Mucho mejor descansan manapta. Ukwak hotel anganeu. Hotel. Kau estane 1.400 bolivianos. Huaranca, Pusipatak, Hihuascolc, boliviano. Ucao cuestane, hotelan. Siguiente, por favor. Ahí, nosotros estamos promocionando más a personas desde los 13 años para arriba, pero en caso de que no sea de emergencia y sea muy difícil dejar a sus hijos con alguien, el costo para los niños es de 280 bolivianos, ¿sí? Y en caso de 12 años hasta 17 años es 490 bolivianos. Y adultos de 18 años para arriba va a ser, 700 bolivianos, ¿sí? Hay un error. 700 bolivianos sería la entrada para los de 18 años para arriba, ¿sí? Por favor, puedan tomar en cuenta, los niños tienen un programa, sí. Tienen un programa los niños en la iglesia, es como en Santa Cruz, ahí en el centro de la ciudad, y a una hora de la ciudad está Ciudad Evita. El evento de los niños se va a realizar en la ciudad, hay un edificio de la iglesia, ahí va a ser su hospedaje, su alimentación, el programa. Pero como les decía, es mejor no llevar a los niños a Argentina, porque en caso de emergencia que no puedan dejar, se puede llevar, pero mejor no recomendable llevar a los niños. Por favor, ¿sí? Akamanu ensana kaxiu. Con saskeja, wawanak apañ manapstaja, akaneu ensada pa, pero mejor han apakwamsiu. Capaz porque hani hiwasika kanetia, kalwar apaphan, kaukanas entrada, pesca maranit, tunka mayan maran kamaha, 280 bolivianos. Papataca, Kimsakal Tunca, y Huascolques boliviano. Ucuat Hilta Tunca Payan Maranit, Tunca Kimsakal con Pacalcon Maran Camaja, Caux Pagane, 490 bolivianos. Pusi Pataca, Ya Tunca, y Huascolques boliviano. Tunca Kimsakal con Maranacaja y Pataca. 700 bolivianos sería, de 18 para arriba. Sí. Kim sakal patak, uka neuseu. Siguiente, por favor. El evento del CLF se va a realizar en el mismo lugar que el evento de Campamento Mundial simultáneamente. Igual va a ser las fechas del 3 al 6 de febrero. Y también para el costo del CLF, mejor como es un pastor o un guía, un líder, es mejor para que sea mejor atendido y pueda descansar mejor, es la entrada para ellos, 1.400 bolivianos en el hotel. Ya. Pastor nakaja, acá lugaran apacencio. Humana kate pastor nakam pasta manapstaja, guía naka, líder nakapstaja, acá juntas se pasmausio. Caucascostane, entrada. 1.400 bolivianos. Huaranca, Pusipatak, Hihuascolques boliviano. Siguiente, por favor. Ahí está. La entrada es 1.400 bolivianos para el programa de CLF. ¿Cuándo me estás que entrada? Huaranca, Pusipatak, Ucoa, Pastor Nakatake. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué cubre los 700 bolivianos? Cubre hospedaje, alimentación y transporte durante el evento, es decir, del hospedaje hasta Ciudad Evita. Eso cubre lo que es 700 bolivianos. En el caso de 1.400 bolivianos, se van a hospedar en el Hotel Rochester. El Hotel Rochester va a cubrir el desayuno desde el día 4 hasta el 6 de febrero.
Entonces también, y el almuerzo y cena va a cubrirse en el evento, ¿sí? Eso es el beneficio del que va a dar el Hotel Rochester, y transporte del hotel hasta Ciudad Evita. Kitina katag akapakal patak pakanan kuha kunatakis ikinya satake mangkasinyatake ukwa kaukartak descansa kananaha ukwat campamento salintak ukwa autonak ukwatakiu aka 700 boliviano kitina katag pakanan warang pusipatak ha ukwa wali suma utilan ikinya nakapasay kamsat suma ikinya halyukane ukwat kunanak churistan desayuno ukwa hotelan churistan ukwat ha campamento ha manka cena autonak churarakistaneo ukwat akiu ukwa entrada naka. Siguiente, por favor. Ahí están, pueden ver, esos son los hospedajes comunes para los hermanos que elijan el costo de 700 bolivianos. Esas son las habitaciones. Kitina kateja, pakal patak pagapkataja, ukape juntukiu ikinan. Juntuki. Siguiente, por favor. Hachautanak. Siguiente. Ahí, como pueden ver, tenemos baños compartidos para el hospedaje común. Ukah baño naga. Kitina kata juntas kanan juntuk ikananaja, ukao servicio naga. Siguiente, por favor. El Hotel Rochester, ahí como pueden ver, tiene sus habitaciones, tiene su comedor. Siguiente. Ahí. Ese es el desayuno que se les va a dar en el Hotel Rochester. Es un buffet para todos los hermanos que desean tener una mejor atención, mejor estadía. Estas son las recomendaciones que nosotros les damos para el Hotel Rochester. Warang posipatak entrad pajanano koha desayuno akanak pe umasenanag uintapta tumanaga wali sumahaya sapur buffet con tehmonkataja ukman asenayat. Siguiente, por favor. Cada habitación consta de 2 camas a 3 camas, entonces tiene wifi, tiene TV cable, aire acondicionado, baños privados, ¿sí? Kope, warang posipatak pagirnakha, ukwa kikinyapah. Wali suma pullman, ukwa nakabanyusa, ukwa utamangken, pachputan banyus. Banyus niya matake, adanan isip uskutas niya tak, ukwa gaskiw. Siguiente, por favor. Ahí está el programa del Campamento Mundial. Tenemos que llegar el día 3 y estaría comenzando en la noche el programa del Campamento Mundial. Y el hospedaje cubre desde el 3 en la noche hasta el 6 de enero en la noche. El día 7 de enero estaríamos partiendo de Argentina para retornar a Bolivia. Acá programaron Arquitanan. Entonces, entrad pactas kanan Oaxaca. Kim sur pasatat febrero paksen, soktor pasatat tuktay kanaka, ukakamakiu, ukatehumanaka pasapataja y la jatapanyamau. En el caso de que algunos hermanos tengan algún familiar allá en Argentina, pueden quedarse con su familiar, pero en caso de que no tenga familiar y llega antes del campamento, tienen que cubrir su hospedaje y su alimentación. Lo mismo para en cuanto culmine el campamento, que es el 6 y el 7, 8, quiere quedarse tal vez para conocer, igual corre por sus gastos la alimentación y su hospedaje allá en Buenos Aires. ¿Qué tiene que tener familia Nazca Argentina marcan? Humanaka invita a Naps, entonces igual paga pañapau panaca. Entonces, ¿qué tiene que tener? Quédase en una para quitar, quédase pasmawa, familia Nakampe. Sí. Y algunos pensarán, no, pero yo tengo un familiar, me voy a quedar en su casa y yo voy a participar al campamento. Puede que haya algunos hermanos que pregunten así, no se está permitido realizar de esa manera. Es un campamento, entonces en el lugar que se les designe para hospedaje, ahí mismo deben de ir. Ya antes o una vez que culmine el campamento, recién pueden, ¿no?, ir, regresar con su familia, pasar con ellos. Así puede ser en el caso de que algunos hermanos tengan familiar allá en Buenos Aires. Ah, ya. He was saying so, familia utchisto kam Argentina marcan, ¿ha? Entonces,
arumaja utapar descansar saraso ane ukwak permites kanetsu sino salina kaja kau kharus kulpachisanaja hayukar kidas nyasau ane ukwak permitita kanetsu campamento pasanaja entonces familia carvisit esarapas residencias saskio. Siguiente, por favor. Siguiente, ahí. Ahora tenemos diferentes empresas, entre ellas es una del Quirquincho o Pumabús. Estamos a un monto aproximado de viaje directo de aquí hasta Argentina, 1.600. Puede ser menos, está bajando los precios, pero por el momento tenemos ese monto aproximado. Cuanto más personas somos, menos es el costo del pasaje. ¿Sí? Por eso estamos haciendo ese costo aproximado de 1.600 ida y vuelta. Y todo menor a partir de 5 años para arriba tiene que pagar su pasaje. ¿Qué servicio nos van a dar en la empresa? Nos van a dar trámite migratorio, quiere decir que no nos van a hacer nuestro trámite en migración, en la frontera. También nos van a dar atención por azafatas y desayuno, almuerzo y cena hasta llegar al evento. Y disculpen, también vamos a hacer que la empresa nos lleve directamente hasta el lugar del evento. Vamos a hacer eso porque es lejos de la terminal hasta Ciudad Evita. Por eso estamos haciendo todo eso, por eso como les digo, cuanto más personas, menos es el costo y como hacemos un contrato, vamos a nosotros exigir también algunas cosas y beneficios para los hermanos. Acá o pasaje, acá flota Quirquincho, cuatzarañ monanano coja. Waranka sohta patak hiwas holqesa bolivian pagañasau ukao pasaje chak kunsluran empresa hupanakao aka trámite argentin marcar mantaña tequeja hupanakao lurascan ukwat qau khoroy purchinan qau khorot hay purchinan ukon turista newa desayuno y almuerzo chorara que estaneo sens chorara que estaneo empresa aka Quirquincho. Siguiente, por favor. Ahora tenemos vuelos también directos. Está entre $600 hasta $800. Uno de ellos es la empresa BOA, porque la empresa BOA nos permite llevar hasta 30 kilos cuando es un vuelo internacional. Y cuando son de otras empresas, solo nos dejan llevar una cartera pequeña. Entonces, por la comodidad de los hermanos y la seguridad, entonces por la empresa BOA está $618 y en boliviano sería 4.330. Esto sube y baja, por eso es inestable los precios. Por eso les pedimos a los hermanos que desean comprar por vuelo, tengan ya el dinero en mano. Nosotros en oficina les vamos a ayudar con los vuelos para poder comprar, hacer la reserva y también explicarles paso a paso cómo pueden hacer. Con nosotras les podemos ayudar, pero deben tener la plata en mano para hacer la reserva y ese mismo día comprar el vuelo. Porque tatito no van a capaz de acá empresa BOA ucausarani Kaukas pasaje, sohta patak tunka kimsakalkon chohnya kolke. Sañmonewa $620 más o menos, sohta patak patunka chohnya kolke. Kitina kateja, boliviano nepstaja, hiwas kolkenja, pusi waranka, pesca patak, kimsa patak, kimsa tunka. Hiwas kolkes, boliviano, ukau cuestaspa. Acá avionata boba o cuata. Siguiente, por favor. Hay vuelos también por escala, que es un poco menos el precio. De aquí a Santa Cruz está $246 y de Santa Cruz, Argentina, está $549.70, casi como 4.000 bolivianos y un poquito más así. No es como el directo de 4.330. Menos colcan y entonces Caturax nauseo acá la pasata Santa Cruz Campagasna pa patak positung sohtan hiwas colques boliviano ukau cuestaspa la pasat Santa Cruz Cam Santa Cruz at yaca aviona Caturaquesna Argentin Cam caucas cuestas $549 pesca patak positung ya tuncan chohnya colque ukau Siguiente, por favor.
Ahí, como ven, como les decía, por la empresa BOA les permite llevar 30 kilos de equipaje. Ahora, hermanos, les recomendamos, se van a cerrar las inscripciones el día 22 de enero, por favor, que es hasta el día domingo. Les pedimos que se puedan inscribir lo más antes posible y también ya vayan realizando su pago del pasaje para las flotas, porque nosotros necesitamos hacer los contratos por lo menos 3 a 4 días antes del viaje. Si ustedes no realizan este pago, no va a ser posible poder realizar este contrato y poder exigir beneficios para todos ustedes. Por eso les pedimos a todos los hermanos que vayan pagando su entrada y su pasaje hasta antes del 22 de enero. Saskarake, epena kamaha, haniu paskaspate aka kim satunka kilota, pasane hukampe neha, pagap hanyama aparte. Chak saskarake wa, ma domin kamakiw inscripcionaj, ukat haniu katokas hanet kunat, kayar listao apayanya, waktaenya patake. Kiwasar korpachanya take, mankanak wakichanya patake, hayukatake. Entonces, inscrito es nane, ma domingo makiw, haneu cuatro haniti. Está bien, esto es la información de Argentina. Cualquier cosa, bueno, oficina nos consulta, nosotros con todo gusto les vamos a ayudar. Hanitak intenta oxaja, ka oficina no hukampe, yati atas kaneu. Kakam. ¿Qué les parece? Una explicación exacta, ¿no? Cualquier duda que ustedes tengan o tal vez quieren saber aún más en esta oportunidad de los campamentos mundiales, ya saben, ¿no? Argentina, Colombia. Primero, ¿cuál se va a realizar? Colombia, de la fecha 30 de enero al 2 de febrero, ¿sí? ¿Y las inscripciones hasta cuánto son? Hasta el 22. Ustedes deben tener muy en cuenta eso, ¿no? Están en cuenta regresiva en esta oportunidad. El campamento, de verdad que de una u otra forma, los que ya han viajado, los que han tenido la oportunidad de conocer los diferentes campamentos, saben de qué le estamos hablando, y aquellas personas que van a experimentar por primera vez y se van a encontrar también con Dios en este campamento junto a su familia, verán la gran bendición justamente que es participar y unir el corazón tanto con Dios como también con los siervos y esta hermosa iglesia, y más que todo seguir este camino del evangelio, ¿sí? En esta oportunidad queremos decirle, ¿no?, que también tenemos mucho de qué hablar acerca de los campamentos mundiales y es importante que usted lo tome en cuenta, ¿sí? Hasta aquí entonces, hermanos, llegamos con los anuncios en esta oportunidad. Acérquense a las oficinas, pregunten acerca del campamento. Los siervos ya han viajado hasta este lugar en esta oportunidad para justamente ser partícipes de diferentes actividades. Tenemos, sí, también vamos a tener las reuniones grupales, hermanos, así que ustedes tienen que encontrarse con su grupo para poder tener la comunión. Que tengan buenas tardes.